El 29 de octubre, una dana terrible azotó la comunidad valenciana. Pero a ver, lo que pasó esa noche fue mucho más que un desastre natural que no se podía evitar. Fue, y esto lo dicen las víctimas y los expertos que lo vivieron en primera persona, una auténtica catástrofe anunciada. Vamos a desgranar qué es lo que falló. La cifra oficial es que es simplemente devastadora, 228 vidas perdidas. Y la angustia, claro, continúa para las familias de las 3 personas que a día de hoy todavía siguen desaparecidas. Este es el tremendo coste humano que lo enmarca absolutamente todo. Y aquí llegamos al corazón de todo el asunto. Esta frase de Esther Casaña, que perdió a sus familiares, es demoledora. Nadie les avisó. Esta afirmación lo cambia todo, porque lo que nos está diciendo es que la tragedia no era inevitable, sino que fue el resultado de toda una cadena de fallos. Para que entendamos bien la dimensión de lo que significa esa afirmación, vamos a centrarnos en una historia personal, la historia de Elvira e Iván. Sus últimos momentos son un reflejo terrible de lo que falló esa noche. Fue su hermano, Ernesto Martínez, quien relató la cronología. A las 5:02 de la madrugada mandan un vídeo desde el coche. Era para avisar de que llegarían tarde al trabajo porque el agua estaba subiendo. Media hora después, a las 5:31, llega un último vídeo. Dura solo 13 segundos. Ya se ve cómo el agua llega a las ventanillas, a los retrovisores. El coche literalmente estaba flotando a la deriva. El cuerpo de Elvira lo encontraron 12 días más tarde. El de su acompañante sigue sin aparecer. Y lo que hace que esta historia sea todavía más trágica, si cabe, es que, desde el punto de vista científico, esto no fue una sorpresa. Para nada. La comunidad meteorológica llevaba días dando la voz de alarma. Es que aquí se ve el contraste fatal. Por un lado, la predicción científica era clarísima. Los modelos hablaban de una situación muy peligrosa. De hecho, la jefa de meteorología de la telepública valenciana, Victoria Rosselló, fue muy tajante. El desastre humano se podría haber evitado. Y por otro lado, ¿qué pasó con el aviso oficial? Pues que la EMET emitió la alerta roja a las 7:36 de la mañana. Pero el mensaje clave, el que importa, el de no salgan de casa, hay un peligro extremo para su vida, ese mensaje no llegó de forma efectiva a la gente. Un desfase que, resultó ser mortal. Lo que pasó aquí no fue un error puntual, un despiste. Fue el colapso de todo un sistema. Un fallo en cascada que, según denuncian expertos y el propio personal de emergencias, tiene unas raíces muy, muy profundas. El sociólogo y activista Juan Bordera lo resume muy bien, en 3 pilares que están conectados entre sí. El primero, un cambio climático que es como si le hubiera echado gasolina a la tormenta. El Mediterráneo estaba mucho más caliente de lo normal y eso hizo que la Dana fuera entre un 10 y un 14% más destructiva. El segundo, un urbanismo descontrolado, que durante décadas ha construido en zonas inundables, taponando las salidas naturales del agua. Y el tercero, una gestión política que, simple y llanamente, no estuvo a la altura de las advertencias. La valoración de quienes estuvieron en primera línea es todavía más dura. Miquel Ferriz, que es bombero forestal, no se anduvo con rodeos. Habló de una fragmentación total en los servicios de emergencia, con los consorcios provinciales sin coordinarse, actuando como si fueran reinos de taifas mientras la gente se moría. Su conclusión fue así de tajante. Estamos ante unos irresponsables, unos incompetentes y unos miserables. Y esto hay que decirlo hasta la saciedad. Pero en medio de ese colapso de las instituciones, de repente surgió algo extraordinario, la autoorganización de la gente. Cuando las líneas del 112 no daban abasto y la ayuda oficial no llegaba, fueron los propios vecinos quienes tomaron las riendas. Y de este movimiento ciudadano nacieron los CLER. Son los comités locales de emergencia y reconstrucción. Básicamente, grupos de vecinos que se juntaron para llenar ese vacío, para revisar los planes de emergencia que no funcionaron y, sobre todo, para asegurarse de que una tragedia así no vuelva a ocurrir nunca más. Es que lo que hicieron es increíble. La concejala Patricia Piqueres contaba cómo el ayuntamiento de Massanassa se tuvo que transformar en un hospital de campaña improvisado, o cómo los agricultores, a los que ahora llaman los héroes de los tractores, fueron los primeros en salir con sus vehículos para abrir caminos y rescatar a gente, y cómo, con el 112 colapsado, el propio ayuntamiento tuvo que montar equipos de rescate sobre la marcha para responder a las llamadas de auxilio. Y ahora, esa misma comunidad que se organizó para sobrevivir se está organizando para exigir un futuro diferente. Porque ya no se trata solo de levantar lo que el agua se llevó, sino de reconstruir todo sobre unas bases completamente nuevas. La demanda central de las asociaciones de víctimas y de los CLR se puede resumir en 3 palabras que ahora mismo resuenan por todas partes en la zona afectada. Verdad, para saber exactamente qué falló y por qué. Justicia, para que se depuren responsabilidades. Y reparación, para poder empezar a sanar las heridas. Y las propuestas para lograrlo son muy concretas, no son solo ideas en el aire.
Primero, unificar los servicios de emergencia para que se acabe la descoordinación. Segundo, un urbanismo que respete los ríos y no al revés. Tercero, crear sistemas de alerta que de verdad funcionen para todo el mundo, pensando también en personas sordas o con otras discapacidades. Y cuarto, y esto quizás sea lo más importante de todo, que la ciudadanía participe de forma activa en crear y revisar los planes que se supone deben protegerla. Al final, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta que es la esencia de esta tragedia. Cuando la ciencia te avisa con tiempo de que viene una catástrofe, cuando es predecible, ¿dónde termina la responsabilidad de quienes gobiernan y dónde empieza la capacidad de una comunidad para protegerse a sí misma? Es la reflexión clave que nos queda, una que surge de entre el barro y el dolor.